Listo, muy bien. Bien, bueno, espero que estén muy bien. Como les mencionaba, el día de hoy vamos a empezar con un nuevo tema. Desde hoy, las próximas semanas nos vamos a enfocar en lo que es cinética enzimática. Vamos a hablar acerca de este aspecto importante que tiene que ver con el estudio de las enzimas. Ya ustedes en cursos previos definitivamente revisaron todo lo que tiene que ver con la estructura, la importancia de las enzimas, ¿no? Y todos estos temas que son vitales para comprender algunas transformaciones en el ámbito de la conservación de alimentos, del procesamiento de alimentos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el uso de enzimas o la presencia de enzimas en determinados procesos definitivamente es de suma importancia, ¿no? Y tiene que ver mucho con la calidad de un producto determinado. ¿Ok? Entonces, como parte del curso, nosotros vamos a estudiar la parte de cinética, nos vamos a ver qué es lo relacionado con parámetros que afectan la cinética enzimática. De igual forma vamos a ver qué tipo de parámetros relacionados a las enzimas son importantes para determinar cuando una enzima se debe utilizar una enzima u otra, ¿verdad? Entonces esto es lo que vamos a tratar en esta segunda parte del curso, ¿no? Previo a eso, yo había preparado, bueno, un par de indicaciones respecto al proyecto del curso. Yo les había indicado en el primer parcial que el proyecto no solamente era el primer parcial, sino también íbamos a hacer algunas partes o algunas cosas en el segundo parcial, ¿no? Entonces, dentro de esas actividades, aquí les planteo dos de forma general. El entregable 3, si bien es cierto ya no hay una guía, el proyecto ustedes en la mayor medida la hicieron en el primer parcial, ¿no? Ahora lo que nosotros o ustedes van a organizar es una reunión conmigo hasta el 6 de agosto, ¿verdad? Hasta el 6 de agosto nos vamos a reunir, yo me reuniré con cada grupo en el horario que ustedes me indican, ¿no? Para revisar los entregables 1 y 2, establecer cómo vamos a trabajar el resto el resto del proyecto, ¿verdad? Y eso lo vamos a hacer hasta el 6 de agosto. Y luego lo que ustedes van a entregarnos o me van a entregar es un documento tipo artículo. Es decir, ustedes van a escribir un artículo en función de los resultados que obtengan de acuerdo a lo que han planteado y han evaluado en el simulador, ¿no? Aquí hay una referencia que les comparto, que ahora se las voy a mostrar, ¿no? Y este artículo lo tienen que entregar como fecha máxima hasta el 24 de agosto, ¿ok? Entonces, obviamente, cuando tengamos la reunión individual con cada grupo, allí vamos a despejar cualquier tipo de dudas, ¿no? Entonces, mi recomendación es que vuelvan a revisar entregable 1 y 2, vuelvan a plantear el tema de lo que quieren, cómo quieren mejorar la producción del compuesto que se les haya asignado, y en función de eso vamos a tener la reunión el día 3 para poder aclarar bien y establecer bien lo que podríamos llamar el diseño del experimento, la simulación de experimento que están haciendo, con el fin de que puedan escribir al final un artículo, ¿no? Tal como les he mencionado. Entonces déjenme y les voy a mostrar este artículo para que ustedes puedan tener una idea de a qué me refiero, ¿no? ¿Y por qué este trabajo? Yo les voy a mostrar que es bastante similar a lo que nosotros hemos hecho. De hecho, en el, ¿cómo se llama? En el aula virtual les subí el documento de producción de surfactina, ¿no? El cual también lo pueden utilizar como modelo para su proyecto, ¿no? Entonces les decía, este es un artículo que es similar a lo que ustedes quieren hacer, no en algunas cosas, pero por ejemplo lo que tiene que ver con la producción
es muy similar. Obviamente aquí el trabajo es experimental, ¿no? Sin embargo, hay algunas cosas que nos pueden servir. Por ejemplo, principalmente estas gráficas de aquí, ¿no? Ustedes pueden en el simulador pueden probar temperaturas, ¿verdad? Ustedes tienen como para elaborar este tipo de gráficas, ya que cuando ustedes desarrollan o hacen la simulación, obtienen datos de crecimiento microbiano, obtienen datos del producto. Entonces con eso y bajo diferentes condiciones podrían construir gráficas de este tipo. De igual forma, algunos de ustedes están probando diferentes fuentes de carbono, diferentes concentraciones, podrían construir gráficas de este tipo, ¿verdad? Entonces, de igual forma, para temas de concentraciones de una fuente de carbono determinada, ¿verdad? Entonces, la idea es que ustedes puedan revisar este trabajo y puedan ver algunas similitudes en cuanto a la construcción de este tipo de gráficos, ¿no? Lo que les permita escribir un trabajo, ¿no? Un trabajo un tipo artículo, ¿no? Con esta estructura, ¿verdad? Este tipo de trabajos tienen un resumen, luego hay una introducción que va relacionada al tema, a su tema, al producto que se les ha asignado, luego viene el tema de la metodología, ¿no? Los resultados, que ustedes tienen resultados, son resultados de simulación, pero los tienen, y la discusión, en algún momento ustedes me preguntaban si la discusión podían hacerlas en función del proyecto anterior. Sí, pueden hacerlo en función del proyecto anterior y de otros artículos que ustedes encuentren en la red. ¿Ok? Y luego habrá unas conclusiones y tendrán su, su bibliografía. ¿Ok? Este documento yo se los voy a subir a la página, al aula virtual para que ustedes lo tengan como referencia. ¿Bien? Igual, ustedes pueden revisarlo y hasta el 6 de agosto que vamos a tener la reunión, ustedes deciden qué día, ¿no? Me preguntan, profe, ¿podemos este día? ¿Qué le parece? Traten de darme al menos 2 opciones para tener posibilidad de adaptarme, ¿no? Entonces eso es lo que les planteo. No sé si tengan alguna inquietud en esta parte de aquí. ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Pregunta? ¿Está todo claro? Bien. Bueno, si no hay preguntas, entonces no se olviden, hasta el 6 de agosto nos tenemos que reunir. Entonces, cada grupo me hará conocer qué día seleccionan, ¿no? Nuevamente, intenten tener hasta 2 o 3 opciones, de tal forma que podamos adaptarnos todos a esos horarios. Ok. Entonces, si no hay más preguntas, avanzamos un poco para levantarnos. Para levantarnos, vamos a ir al quizzes. Les voy a compartir, vamos a hacer un pequeño, no es lección, le he puesto lección ahí, pero no es lección, es simplemente, vamos a ver qué tal les ha ido en el estudio de las enzimas previamente. Vamos a hacer algunas preguntitas ahí a través de esta herramienta de quizzes. Entonces ahí ustedes pueden ver mi pantalla. Vamos a ponerle continuar. Y ahí está el juego, ¿no? Entonces, por favor, únanse al juego. ¿Sí pueden ver el código? Sí, profesor. Ok.
Bien, ya tenemos 11 estudiantes, así que vamos a empezar. Ok. Aquí están. Vamos a arrancar. Para quienes recién están entrando, estamos en este juego. Pueden unirse a Quizzes y aquí está el código, ¿no? 595, 595. Vamos a ver qué tal les va.
Bien. Entonces, bueno, vamos a ver. Todavía creo que faltan... Sí, todavía nos faltan... a ver, yo creo que estamos, ¿no? Joana, por ahí la voy... Porque creo que Joana tiene dos juegos, ¿no? Voy a quitar el segundo. Sí, por favor, es que aplasté mal. Ya, no hay problema. A ver, entonces, bueno, creo que estamos listos. Vamos a ver las preguntas. A ver, vamos con la pregunta. No sé por qué no... Son todos, ¿no? Bueno, aquí tenemos los compañeros que están en primer lugar. Entonces, a ver, esta actividad era un poco para retomar. Déjame ver si puedo ir al inicio. Aquí. Sí ven las preguntas y las respuestas, ¿no? Sí se ven. Ah, perdón. Bien, a ver, vamos a revisarlas de tal forma que podamos nuevamente volver a recordar esto que en algún momento revisamos en bioquímica. Bueno, todos tenían una respuesta adecuada. No son moléculas cuya función es catalizar reacciones químicas, las enzimas. Son moléculas inorgánicas que sirven de apoyo a las enzimas, los cofactores. Ejemplos de cofactores, está el magnesio, manganeso, cobre, zinc y sodio. Son ejemplos de coenzimas. Recuerdan ustedes en las clases de bioquímica, el ciclo de Krebs y todo esto en la tasa de respiración, cuando hablábamos de las rutas metabólicas y lo que generaba cada una de estas rutas. Entonces, aquí hay algunas coenzimas que son importantes, ¿verdad? Las enzimas tienen sitios activos muy específicos, verdadero, ¿no? Una de las principales características de las enzimas es que son específicas, ¿no? Y esta especificidad obviamente está relacionada con el sustrato, pero también depende mucho de la fuente de la cual se obtiene, ¿verdad? Nosotros conocemos que las enzimas pueden ser obtenidas de fuentes microbianas, pueden ser obtenidas de plantas,
¿verdad? De animales también, ¿no? Entonces, y cada una de estas enzimas tiene cierta afinidad por un determinado sustrato, y esto habla de la especificidad, ¿no? Las enzimas son muy específicas, lo cual es una de las ventajas, ¿no? Este es un tipo de enzima, la pexina, saben que está en el estómago. Sobre qué molécula actúa la amilasa. Entonces aquí empezamos a hablar ya a recordar, ¿no? Qué tipo de enzimas sirven para determinados sustratos, y hay algunas muy importantes en el procesamiento de alimentos, ¿no? Las amilasas, por ejemplo, para la elaboración de pan, en el tema de la elaboración de cervezas, ¿no? Muchas de estas enzimas son enzimas endógenas, es decir, que están o son parte del alimento, y hay otras que son añadidas de forma intencionada, ¿verdad? En cada uno de estos procesamientos, ¿no? En este caso particular, la amilasa actúa sobre carbohidratos, ¿no? El almidón, hidroliza el almidón, es una hidrolasa, ¿verdad? Los sustratos se unen a las enzimas, esto es correcto, definitivamente, y esto es una de las cosas importantes que hay en la enzimología, ¿no? El sustrato se convierte en un producto a través de la acción de una enzima, ¿no? Este sustrato también se puede convertir en producto a través de procesos químicos, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, hay varios ejemplos, ¿no? Pero esto es lo más importante, ¿no? Que un sustrato se puede convertir en un producto por diferentes circunstancias, ¿no? Y obviamente lo que implica es que cada circunstancia conlleva ciertas condiciones, que muchas veces son complejas de llevar a cabo a nivel industrial y que tienen efectos negativos. Por ejemplo, generalmente una forma de acelerar una reacción, el tema de una cinética enzimática o la conversión de un sustrato a un producto, sigue siendo una reacción química, ¿no? Y una de las formas de acelerar una reacción química es a través del incremento de temperatura, ¿verdad? Entonces vamos a ver más adelante que si nosotros aumentamos la temperatura a una enzima, obviamente esta, de hecho, había una pregunta relacionada a esa, la enzima se desnaturaliza, ¿no? Entonces la enzima es un catalizador, ¿verdad? Como les he mencionado, es una forma de acelerar una reacción química. Obviamente tiene unas ventajas, dentro de esas lo que les he comentado, la especificidad. Otro tipo de ventaja es que actúa a condiciones leves de procesos, ¿no? En la mayoría de enzimas se producen por microorganismos termófilos, 45, 50 grados centígrados. Por tal razón pueden actuar en esos rangos, ¿no? Temperaturas superiores a 70 grados centígrados, lo que provocan es que la enzima se desnaturalice, ¿no? Lo cual es un efecto negativo y es algo que no queremos. Dentro del proceso de cinética enzimática está esto de la unión. Todas las enzimas tienen un sitio activo, y este sitio activo es el que se une con el sustrato para luego convertirse en un producto, ¿no? Y esta unión del sustrato con el producto se puede llevar a cabo de dos formas, ¿no? Una modelo llave-cerradura y otro de modelo ajuste inducido. El modelo de llave-cerradura, como su nombre lo dice, la enzima tiene una forma de sitio activo, y el sustrato es el complemento. No hay ningún tipo de cambio o estructura o cambio conformacional en el sitio activo, simplemente se une, ¿verdad? Calza perfectamente. En el modelo de ajuste inducido, más bien el sitio activo se adapta al sustrato, ¿no? Estos son dos tipos de modelos que se han propuesto para explicar esta unión, esta conversión de un sustrato en un producto. Definitivamente el que mejor o el más adaptado actualmente es el modelo de ajuste inducido, ¿no? Porque se conoce que las enzimas tienen esta flexibilidad de poderse adaptar a un sustrato determinado. Obviamente dentro de esto hay parámetros como el KM, que habla de la afinidad de la enzima por un sustrato, que también son importantes, ¿no? Esto, como esta información que les estoy mencionando, es una introducción a la vez recordatorio de cosas que ustedes ya con seguridad han revisado en cursos anteriores, ¿no? Que son importantes tenerlas en cuenta. Como les he mencionado hace un momentito, las enzimas a temperaturas superiores a las ideales se desnaturalizan, ¿verdad? Cambian su estructura, se hidrolizan, se rompen, ¿no? Entonces eso también es importante tener en cuenta al momento de generar un proceso, ¿verdad? Ya luego esto, la pregunta 12, 13, 14 es un poco para recordar los diferentes tipos de enzimas que tenemos, ¿no? Están las oxidorreductasas, las transferasas y las hidrolasas, ¿no?
Son alrededor de 6 tipos de clasificaciones de enzimas, cada una de ellas tiene una especificidad distinta, ¿verdad? Hay unas bases de datos donde ustedes pueden encontrar todas las enzimas que se han reportado hasta el momento, ¿no? Como les he mencionado, las enzimas son muy importantes. De hecho, hay quienes creen que son, bueno, no es que quienes creen, todos estamos seguros de que son las que pueden explicar todos estos cambios metabólicos o cambios relacionados a los aspectos biológicos en todos los organismos, ¿no? Eh, pro, pro, aportan estabilidad al sistema biológico, ¿no? Con toda con todos los cambios que pueden generar, ¿verdad? Cuando hay una deficiencia de una enzima, obviamente se ven ciertos problemas. Este es el caso, por ejemplo, en el tema de alimentación, un poco relacionado con la nutrición, el tema de algunas afectaciones relacionadas con el consumo de productos lácteos, ¿no? Cuando tienen lactosa. La mayoría de productos lácteos tienen lactosa y hoy en día pues hay un importante mercado de productos libres de lactosa, ¿no? Y esto definitivamente ocurre porque a medida que nosotros crecemos, obviamente vamos perdiendo la capacidad de sintetizar una enzima que hidroliza la lactosa, y al no tener esa enzima, pues obviamente se generan todos los problemas que conocemos en las personas que consumen productos altos en lactosa, ¿no? Que tienen que ver con hinchazón, muchas veces problemas estomacales, pero todo esto tiene que ver con esa falta de tener esa enzima determinada, ¿ok? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Con estas preguntas, como les mencionaba, hemos hecho una breve revisión y recordatorio de lo que tiene que ver con las enzimas. No sé si alguno de ustedes quiera preguntar algo o quiera comentarnos algo acerca de las enzimas. Por ejemplo, en el caso de alimentos, en el procesamiento de alimentos, hay enzimas que son deseadas y otras que obviamente no las necesitamos o no las queremos que estén presentes, ¿verdad? Una de las más preocupantes es la que ocurre cuando hay, por ejemplo, cuando uno corta una manzana, cuando corta cualquier tipo de fruta, ¿no? Y obviamente se oscurece, ¿no? Y la acción de la polifenol-oxidasa, ¿verdad? Esta enzima que hace que haya un pardeamiento no deseado en algunos vegetales, en algunas frutas, ¿no? En ese caso particular, lo que nosotros queremos es evitar la presencia de esa enzima, ¿no? Una de las acciones que usualmente se utiliza es a través del uso de ácido cítrico, ¿verdad? Que es un antioxidante, ¿no? Entonces, en ese caso, es un ejemplo claro de una enzima que no es necesaria para nuestro proceso, ¿verdad? En otros casos, por ejemplo, cuando hablábamos de los procesos de fermentación, les comentaba que muchas veces para abaratar costos a nivel ya industrial de un proceso, lo que se realiza es tratar de que se utilizan residuos, ¿verdad? Para poder que un microorganismo crezca y todo, ¿no? Estos residuos muchas veces tienen estructuras muy complejas para que los microorganismos como tal puedan obtener los azúcares fermentables y luego obtener los compuestos que estamos esperando, ¿no? En esos casos particulares, lo que se hace es definitivamente muchas veces añadir enzimas que logren hidrolizar estos compuestos poliméricos, ¿no? Que tienen varias estructuras, formados de varias estructuras, y de esta forma eh, favorecer el trabajo de los microorganismos luego, ¿no? Entonces, definitivamente son aspectos muy importantes, son compuestos muy importantes, ¿no? Que se utilizan en el procesamiento y conservación de alimentos. Bien, entonces esto, como les menciono, como una breve introducción, no sé si alguien tenga algún comentario, alguna consulta, alguna pregunta. No. A ver, por aquí hay alguien que quiere entrar a clases. Está Jocelyn. Bueno, voy a dejar de presentar esto y ahora sí vamos a la clase que teníamos preparada para poder avanzar, ¿no? Si tienen preguntas o algo, me lo dicen, me lo van indicando, ¿no? A ver,
No era lección, era simplemente para que a veces cuando están de mañana, pues leer la palabra lección pues nos anima un poco, ¿no? O bien por la preocupación, o bien porque queremos asumir el reto, ¿verdad? Entonces esa era la idea. Bien, a ver, les decía hace un momento que uno de los temas claves, que es parte importante de este término de enzimología, que básicamente es el estudio de cómo un sustrato se convierte en producto, ¿verdad? Es el punto clave, ¿no? La conversión de un sustrato en producto. En función de eso, este sustrato o producto se puede llevar a cabo por diferentes procesos, ¿no? El uso de enzimas es una alternativa, ¿no? Por ejemplo, en el caso del almidón, ¿verdad? No sé si algunos de ustedes han puesto en algún momento almidón y si ustedes al almidón lo someten a altas temperaturas por encima de 100 grados centígrados, lo van a hidrolizar, ¿verdad? Una vez que ustedes llegan a 100 grados centígrados, hidrolizan en el almidón. El almidón va a obtener las moléculas de glucosa y listo, está listo el almidón, ¿verdad? Ocurre igual con la sacarosa. La sacarosa, usted la somete a unas temperaturas elevadas y al final del día va a obtener los dos compuestos que están formando la sacarosa, ¿no? Entonces, definitivamente, estos procesos pueden llevarse a cabo de formas convencionales, ¿no? Eh, como les decía, ¿no? Obviamente nosotros iremos desarrollando este proceso en función de lo que tenemos a disposición, ¿no? Entonces, les he puesto el caso del almidón y de la sacarosa, ¿verdad? Entonces, definitivamente, para que esto pueda llevarse a cabo, hay algunos criterios que tienen que ver con la termodinámica de los procesos que debemos tener en cuenta, ¿no? Entonces, uno de los principales criterios que nos habla o que debemos tener en cuenta es la energía útil o energía libre, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, estamos hablando de esta conversión de sustrato a producto, ¿verdad? Entonces, les mencionaba hace un momento que para que esta conversión de sustrato a producto se lleve a cabo, hay diferentes vías. Ustedes eligen por cuál ir, ¿verdad? Sin embargo, un aspecto adicional a esto, para que esta conversión se pueda llevar a cabo, es que haya energía útil en el sistema. ¿Bien? Entonces el sistema debe tener una energía útil, ¿ok? Es decir, el sistema, a pesar, si usted dice, yo tengo un sustrato y quiero, por ejemplo, tengo la sacarosa, que es glucosa y fructosa, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces quiero que se convierta en ese producto. O sea, tengo la sacarosa y quiero obtener glucosa y fructosa. Pero obviamente en el sistema debe haber energía, ¿no? ¿Por qué? Porque esta energía es la que asegura de que efectivamente esa sacarosa se va a convertir en glucosa y en fructosa, sin necesidad de que nosotros utilicemos enzimas o utilicemos una fuente adicional de energía para poder llevar a cabo esa conversión. Bien, es decir, en el sistema debe existir una cantidad de energía que lleve a cabo esa conversión sin necesidad de que nosotros añadir nada más, ¿verdad? Entonces eso es importante, de que existe energía útil. ¿Qué es la energía útil? Lo vuelvo a mencionar. Es la cantidad de energía que hay en un sistema para que se convierta este sustrato en producto sin la necesidad de añadir nada más. ¿Ok? O sea, ese sistema, ese sustrato, se va a convertir a producto de forma natural. Obviamente, al no tener una enzima, al no haber un aumento de temperatura y todo esto, ese proceso va a ser más lento, ¿bien? Pero debe existir esa conversión, o sea, debe existir esa cantidad de energía. Si no hay esa cantidad de energía, entonces el sistema, por más que usted le ponga enzimas y le añada lo que le añada, no se va a llevar a cabo ese proceso. Se tiene que cumplir con esta cantidad de energía útil o libre, ¿no? Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, cuando nosotros lanzamos una piedra, ¿no? La piedra cae, ¿verdad? Y definitivamente hay energía en este sistema, ¿no? Porque la piedra cae y va a su estado final, ¿verdad? ¿Qué ocurre para que el producto, esto es importante, ¿no? Esta P que está acá, puede regresar a su estado inicial?
¿Qué creen ustedes? Aquí en este escenario A, ¿verdad? En el cual yo lanzo un peso, ¿verdad? Va al punto B, en este caso hay energía libre, ¿verdad? Y eso hace que el sustrato S se convierta en un producto. ¿Qué ocurre en el caso contrario? Cuando tenemos un producto aquí, queremos que el producto vuelva al punto A. ¿Creen que es posible? ¿Creen que sea posible llevar el producto al estado A, ¿no? Ir de B a A? ¿Creen que es posible? Aquí les hago la pregunta, ¿no? ¿Hay suficiente energía útil? ¿Qué creen ustedes? En el escenario A, definitivamente hay energía útil, ¿verdad? Aquí no hemos hecho nada, no hemos añadido nada. Simplemente soltamos la piedra y pasa de A a B, ¿verdad? Hemos ido de sustrato a producto, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre de P a S? ¿Es posible? ¿Es posible pasar de B a A? Sin agregar algo más, no es posible. Ok, entonces ustedes Yo dicen creo que sin no, profe. agregar algo más. ¿Alguna otra comentario? ¿Alguien más quería mencionar Yo algo? creo que no, profe. O sea, yo creo que sería un poco difícil que regrese el producto al estado inicial. Bien, entonces esto es lo que les quería indicar cuando hablamos de energía útil o libre, ¿no? El producto P nunca va a llegar a S, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este sistema, en el sistema B, no hay energía libre, no hay energía útil, ¿no? A no ser que, como decía su compañero, acá le pongamos una bomba de presión y lo llevemos, ¿no? Pero ya nosotros estamos aportando energía al sistema, ¿verdad? Aquí en el punto A no hemos hecho nada, o sea, hemos soltado la piedra, pero no hemos aplicado nada, o sea, es la energía que está en el sistema. En el punto B, llevar del B a A es más complejo, ¿no? Porque necesitamos una fuerza externa, una energía externa, ¿no? Entonces, en este caso B, no hay energía libre, ¿no? Entonces, no se cumple esto o este criterio importante, ¿no? La cantidad de energía útil o libre que debe haber en el sistema para poder ir al estado inicial A. ¿Ok? Entonces, esto relacionado con la cantidad de energía libre o útil en un sistema. Bien, obviamente, nosotros debemos conocer que para estudiar estos procesos de enzimología hay dos reglas claras que tienen que ver mucho con la parte del uso de enzimas. Lo primero que es clave, ¿no? La energía no se crea ni se destruye, ¿verdad? Esto es importante. Y la última, cuando hablamos de entropía, ¿no? La entropía como bien lo dice, es como que el máximo estado de desorden en un sistema, ¿verdad? Cuando hablamos de un máximo estado de desorden, por ejemplo, en un proceso biológico, imaginen leamos el concepto, dice, la entropía de todos los procesos del universo tienden siempre a incrementarse hasta alcanzar el equilibrio, el cual representa el estado máximo de desorden, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si esto nosotros lo llevamos si lo analizamos desde un punto de vista de proceso biológico, ¿no? Imagínense que yo tengo una célula, ¿verdad? Y en el exterior de la célula hay nutrientes, ¿no? Entonces aquí está el nutriente A, el nutriente B, el nutriente C. Bien, entonces dice incrementar hasta alcanzar el equilibrio, que es el estado máximo de desorden, alcanzar el equilibrio, ¿no? Entonces, en un principio, como en algún momento lo vimos, transferencia de masa, ¿no? C y A y B van a ir hacia la célula, ¿no? Entonces, si nosotros entramos en entropía, ¿verdad? Y aquí C, tenemos que CA y B están en las mismas concentraciones en el interior y el exterior. ¿Cuál es el efecto? ¿Qué ocurriría? Si ambos, la célula y el medio en el que crece tienen las mismas concentraciones, ¿qué ocurriría si tienen las mismas concentraciones? Están en equilibrio.
¿qué ocurriría? ¿Cuál sería la velocidad de transferencia de estos nutrientes si están en equilibrio? ¿Alguna idea? Profe, yo creo que si está en equilibrio sería una velocidad de transferencia lenta. ¿Ya? ¿Alguna otra opinión? A ver, vamos a hacerlo por... Vamos a ver. Alex, ¿está por aquí Alex? Sí, profe, ¿qué hice? ¿Qué tal Alex? ¿Qué cree usted? Por ejemplo, si usted tiene un sistema que está en equilibrio, ¿no? Esto es una célula. Las células Ajá. crecen y aquí hay fuera un medio que contiene los nutrientes para que la célula crezca y está en equilibrio. ¿Qué es lo que va a ser la primera afectación? Ya nos dijo Miguel, me parece, que nos decía que ya va a haber una tasa de crecimiento más, va a haber una tasa de transferencia más lenta. ¿Qué cree usted? ¿Puede repetirme otra vez la de la célula? Sí, la célula necesita nutrientes para crecer, ¿verdad? Sí, sí. Esos nutrientes están en un medio externo, ¿no? CAB, y estamos en entropía, es decir, de acuerdo a la definición, se ha alcanzado el equilibrio. CBA dentro de la célula es igual a la concentración de CBA en el exterior de la célula. Están en equilibrio. ¿Cuál es la Ya. afectación? ¿Cuál cree usted que es la afectación para la célula? Mm, Cualquier idea. O sea, si la célula está igual que el exterior, no va a haber no, se supone que no va a haber transferencia entre uno y otro, porque están igualadas, ¿o no? Sí, totalmente de acuerdo. No hay transferencia, ¿no? Entonces la tasa de crecimiento o la velocidad de este proceso está en estado estacionario, es cero. No cambia con el tiempo, ¿verdad? ¿Y eso Ujú. cuál es la implicación para una célula? ¿No? La implicación para una célula es que si no hay esta transferencia, la célula no puede crecer, no puede llevar a cabo su actividad metabólica, ¿no? Entonces, en todo sistema nosotros debemos evitar esta entropía, ¿verdad? Si nosotros esto lo llevamos como ejemplo a nuestro cuerpo entra en entropía o existe entropía en nuestro cuerpo cuando estamos en la muerte, ¿no? Ya nuestras células no tienen un intercambio con el medio ambiente, hay una igualdad dentro de nuestras células y en el exterior, no hay un proceso de transferencia, no hay actividad metabólica, ¿no? Entonces nosotros, las enzimas, se encargan de que no exista este tipo de, no llegamos a este tipo de equilibrio, ¿verdad? Es como, por ejemplo, si ustedes recuerdan o en algún momento escuchan los problemas, las personas que tienen problemas de diabetes, ¿no? Que es básicamente por la falta de poder metabolizar la glucosa que llega al cuerpo y todo eso, ¿no? Entonces, cuando la glucosa se acumula, tanto en las células como en el medio, no hay un proceso de transferencia, entras en entropía y eso puede desencadenar problemas metabólicos graves. Entonces, la importancia de las enzimas, desde el punto de vista termodinámico, se explica porque se debe evitar esto que se conoce con el nombre de entropía, este equilibrio, ¿no? Entonces, no sé si está claro, alguna pregunta, algún comentario. Entonces, eso es básicamente la importancia de las enzimas. Bien, o sea, las enzimas son importantes porque están involucradas en estos procesos metabólicos y de esa forma nosotros evitamos al máximo llegar a este sistema, ¿no? Que como les he explicado, en caso de no darse, pues puede generar un problema de falta que afecta las velocidades de transferencia, ¿no? Y estas velocidades de transferencia a su vez tienen explicaciones biológicas, ¿no? A través de la falta de procesos que pueden desencadenar en consecuencias graves, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Está claro? Bien. Bueno, entonces, como les he mencionado, obviamente hay algunas bases, ¿verdad? Entonces, aquí ustedes pueden ver que una de las cosas
que una de las cosas que queremos buscar es que este sustrato se convierta en producto, ¿no? Obviamente debe haber una cantidad de energía libre, ¿no? Y aquí hay una alta cantidad de energía libre, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta gráfica? Es que cuando tenemos este sistema, la pendiente tiene una forma, y si nosotros aumentamos la cantidad de energía libre en un sistema, obviamente la pendiente aumenta. Y si la pendiente aumenta, ¿qué quiere decir eso? Respecto al proceso de velocidad de conversión de sustrato a producto, ¿qué ocurre aquí? Cuando tenemos una alta cantidad de energía libre y una baja cantidad de energía libre, ¿qué forma tiene la pendiente? Ahora, cuando tenemos un aumento en la cantidad de energía libre, ¿cómo es la pendiente, no? ¿En qué proceso mejoraría esta conversión de sustrato en producto? ¿En el primero o en el segundo? En el segundo. En el segundo. En el primero, ¿no? ¿Qué opinan? Primero o segundo. ¿Cómo sería la pendiente aquí? ¿Cómo sería la pendiente acá? ¿Quién dice? ¿En el primero o el segundo? Recuerden, queremos convertir el sustrato en producto, ¿verdad? Y queremos hacerlo de una forma acelerada, ¿no? Entonces, este tiene una forma, una pendiente, y este tiene una pendiente, ¿no? Entonces, lo que quiero demostrarles aquí de que definitivamente una de las formas de poder que este proceso sea más rápido es a través del aumento de la cantidad de energía libre en un sistema. O sea, yo puedo aumentar la cantidad de energía libre en un sistema, ¿verdad? ¿Sí? Porque si yo aumento la cantidad de energía libre, la pendiente, la pendiente es mayor, y eso quiere decir que la velocidad de conversión de sustrato a producto va a ser mayor. ¿Ok? Aquí viene la pregunta: ¿cómo yo puedo aumentar esta cantidad de energía libre en un sistema? Yo les decía, ¿no? Yo puedo convertir la sacarosa o el almidón en sus productos, en sus monómeros, ¿verdad? Y yo lo que hago es aumentar o ir aumentando la cantidad de energía libre en un sistema. Por ejemplo, en esa conversión de sustrato, de esa conversión de sacarosa y almidón, ese ejemplo. Quiero convertir el almidón en sus monómeros y la sacarosa en sus monómeros. Quiero convertirlos, ¿verdad? Tengo al inicio una cantidad de energía libre, ¿no? Puede ser que estoy calentándolo, no sé, a temperatura ambiente. Se esté llevando a cabo el proceso de convertir el almidón a sus monómeros. Va a ser lento, ¿verdad? Pero esa es la cantidad de energía libre que hay a esa temperatura, ¿no? Si yo aumento la temperatura, estoy aumentando la cantidad de energía libre que hay en un sistema, ¿ok? Que puede ser, de acuerdo a estas dos gráficas que les he mostrado, puede ser una alternativa la de aumentar la cantidad libre de energía, ¿verdad? La cantidad de energía libre. Puedo yo aumentar la cantidad de energía libre en este ejemplo que les estoy poniendo, ¿verdad? Aumento la cantidad de energía libre y obviamente voy a tener un proceso más rápido de sustrato a producto, ¿no? Entonces, definitivamente, la explicación es aplicar calor, ¿no? Yo les digo, por ejemplo, en el caso del cuerpo humano, si nosotros tenemos la deficiencia de alguna enzima, ¿verdad? Y nuestro cuerpo humano tiene una actividad o una temperatura promedio de 36-37 grados centígrados, ¿verdad? Entonces yo sé, o de acuerdo a estos temas termodinámicos, sé por teoría que si yo aumento la cantidad de energía libre que hay en mi sistema, yo puedo aumentar la conversión del sustrato que me está generando algún problema en algún producto, o sea, puedo metabolizar algo, ¿verdad? Y sé que una de las formas es aumentando la temperatura. ¿Cómo verían ustedes eso si yo aplico ese concepto al cuerpo humano, a las células microbianas? ¿Cómo lo verían? ¿Aplicable, no aplicable? A ver, nuevamente. Tengo un sustrato, ¿verdad? Que se va a convertir en producto.
Lo estamos claro, ¿no? Esa conversión de sustrato a producto necesita de la presencia de energía libre en el sistema. Debe haber energía libre en el sistema, ¿no? Para que se lleve a cabo esta conversión. Todavía no hablamos del uso de enzimas. Aquí no hay enzimas todavía. Solo estamos viendo la conversión de sustrato en producto. Entonces, una de las cosas para yo convertir ese sustrato a producto, de acuerdo a las bases termodinámicas y estos conceptos, me dicen que yo puedo llevar a cabo la conversión de sustrato a producto a través de aumentar la cantidad de energía libre en el sistema, ¿verdad? Yo puedo aumentar la cantidad de energía libre en el sistema y esta conversión de sustrato a producto puede aumentar, como me lo dice el gráfico, ¿no? De esto paso a esto. Aumento la cantidad de energía libre y la conversión de este sustrato a producto será más alta, ¿verdad? Es lo que, y ahora les estoy planteando el tema de que yo en el cuerpo humano, un sustrato, cualquiera que sea, lo quiero convertir en producto, en el cuerpo humano, ¿verdad? No piensen todavía en el uso de enzimas, solamente la conversión de un sustrato a un producto en el cuerpo humano. Y me dicen que aumentar la cantidad de energía libre es una de las opciones. Y la forma de aumentar la cantidad de energía libre es a través de aumentar el calor, de aumentar la energía. Entonces, en el cuerpo humano, que tiene una energía promedio, una temperatura de 37 grados centígrados, ¿es factible que yo pueda decirle a alguien, para que usted convierta ese sustrato que se le está acumulando en el cuerpo a producto, debe aumentar su temperatura? ¿Es factible o no? ¿Qué creen? Yo creo que sí, por medio del ejercicio. Cuando Y- haces ejercicio ocurren más rápido ciertas reacciones. Ya, usted dice que por medio de los ejercicios puede aumentar el calor. Perfecto. Eso puede ser una forma, ¿no? ¿Cuál cree usted que es la temperatura máxima a la que usted llega cuando hace ejercicio? Ah, eh, no, la temperatura no, unos 37 punto algo. No, no creo que pase 38 grados centígrados. No, no sé la verdad, no tengo idea la verdad. Ya, tú has topado un punto interesante, ¿no? Yo hago ejercicio y puedo aumentar la temperatura, ¿no? Pero obviamente hay que tener en cuenta de que si yo aumento la temperatura, y hablamos, por ejemplo, en el caso de la sacarosa o del almidón, ¿no? Imagínate que yo consumo un vaso con azúcar convencional y quiero convertir esa sacarosa en glucosa para obtener energía. Y no tengo enzimas en el sistema, ¿no? Solo lo hago de forma convencional. Entonces, y la sacarosa se convierte en glucosa y fructosa por encima de 80, 90 grados centígrados. Entonces, ¿tú crees que podemos llevar el cuerpo a esas temperaturas? No, esa temperatura no. Ok, entonces ahí es donde quería llegar, ¿no? Es imposible que nosotros podamos llevar el cuerpo a esas temperaturas, ¿verdad? Entonces, obviamente, a no ser que seamos el de los Cuatro Fantásticos, pero cosa que no es, ¿no? Entonces, entonces, llegar a esto, aumentar la temperatura de un sistema biológico es imposible, ¿verdad? Lo hemos visto, es imposible, es complejo, ¿no? Entonces, por eso es que aparecen las enzimas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo puedo, con una cantidad de energía libre moderada, aplicar enzimas y poder llevar a cabo esta conversión de sustrato a producto, sin la necesidad de utilizar el, sin la necesidad de aumentar la cantidad de energía libre disponible en el sistema. Bien, no sé si se entiende o si tienen alguna duda que yo pueda ayudarles a resolver. ¿Está claro o no? ¿Sí? Una de las estrategias, como hemos visto, es aumentar la cantidad de energía libre en el sistema, ¿verdad? Y eso lo podemos hacer a través del calor, pero ya hemos visto que los procesos biológicos no lo permiten. No podemos aumentar la temperatura del cuerpo, no podemos aumentar la temperatura de una célula, es complejo, ¿no? Entonces, el objetivo principal de la enzimología es que nosotros podamos convertir este sustrato a este producto sin necesidad de aumentar la cantidad de energía libre, ¿no? Pero podamos añadir el incremento o podemos añadir la presencia de la enzima. Bien, esa es la ventaja del uso de las enzimas.
Es que yo puedo, en un sistema determinado, con la cantidad de energía libre, poder llevar a cabo esta conversión, sin necesidad de aumentar esta cantidad, sin necesidad de aumentar la cantidad de energía libre. O sea, yo puedo llevar a cabo esta reacción sin problema. ¿Ok? Entonces, y eso lo hacen las enzimas. Bien, eso es un beneficio de las enzimas. ¿Dudas, comentarios, preguntas? ¿No? Bien. Otro aspecto clave, ¿no? Aquí nos dice esto, cómo una enzima puede optimizar el uso de la energía libre. ¿Cómo? A través de la energía de activación. ¿Verdad? Aquí tenemos dos sistemas, ¿no? Dos personas, ¿verdad? Ambos sistemas tienen una energía útil de 100 kilocalorías, ¿no? Una persona tiene, básicamente, el objetivo es lanzar la piedra de A a B, ¿no? Ambos tienen la misma cantidad de energía útil, ¿no? Entonces él, cuando lanza la piedra, el chico de la derecha, el señor de la derecha, utiliza sus 100 kilocalorías, ¿verdad? En el sistema 1, en cambio, utiliza solamente 10 kilocalorías. ¿Por qué? Porque usa este catalizador, ¿verdad? Este catalizador en este ejemplo vendrían a ser las enzimas, ¿ok? Entonces, esta es la ventaja de utilizar enzimas, ¿no? Que nosotros podemos, bajo una cantidad de energía útil en el sistema, catalizar y poder volver a utilizar y volver a convertir este producto A y en B. Y como es lógico, el uno es, ya ustedes conocen, y el otro pues definitivamente ya era obvio, ¿no? Entonces esto, dentro de la importancia que tiene que ver el uso de las enzimas para catalizar reacciones. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Está todo claro? Bien. Entonces, para ir terminando esa parte, nuevamente, 3 conceptos claves. La energía libre, ¿verdad? Es la energía disponible en un sistema para realizar un trabajo. Entonces, recuerden que es la energía que puede convertir un sustrato en producto sin la necesidad todavía de añadir un catalizador, ¿no? Ya hemos visto que los catalizadores tienen la ventaja, ¿no? En el caso de las enzimas, de trabajar bajo unas condiciones ya establecidas sin poner en riesgo esta conversión. Bien. Otro aspecto es la energía de activación, es esa cantidad de energía mínima, ¿no? Para realizar un trabajo. En las dos figuritas, ustedes pudieron ver que la energía de activación era básicamente la acción del catalizador, que era la pala, ¿no? Y cómo daba en el punto clave del sustrato, que era la piedra, y caía al punto B, ¿no? Esa es la energía de activación, ¿no? Que en algunos casos, cuando no se utiliza ningún catalizador, la energía de activación es igual a la energía libre. Pero en el caso de procesos, y ya hablando de la eficiencia del proceso, lo ideal es que utilicemos catalizadores para que podamos utilizar mejor esa cantidad de energía disponible. Bien. El estado de transición, esto es un estado en el cual hay mayor probabilidad de que un sustrato se convierta en producto, ¿no? Esto, por ejemplo, desde el punto de vista de enzimología, cuando vemos esta ecuación de que el sustrato luego hace el complejo enzima-sustrato, ¿no? Luego esto forma el complejo enzima-producto, ¿verdad? Y luego pues hay una liberación del producto, ¿verdad? Entonces, la mayor probabilidad de que un sustrato se convierta en producto pues, hace referencia a esta etapa de la ecuación, cuando se ha formado el complejo enzima-sustrato, sustrato-enzima. Bien, entonces es donde mayor probabilidad de convertir ese sustrato en un producto existe. ¿Ok? Entonces son 3 aspectos importantes: energía libre, energía de activación y estado de transición, ¿no?
Obviamente, muchos de estas etapas son reversibles y algunas ya irreversibles. Como hemos visto, que el sustrato vuelva a convertirse en sustrato, que el producto se convierte en sustrato, es totalmente complejo, ¿no? Es sumamente complejo. Entonces, pero, por ejemplo, en este caso, de que el sustrato, de que la enzima, o el complejo enzima-sustrato pueda separarse, es más factible, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, uno de los temas que ocurren es que hay la presencia de inhibidores, ¿no? Que es básicamente lo que les comentaba acerca de la polifenol oxidasa. Entonces, la polifenol oxidasa tiene un sustrato y lleva a cabo la reacción, ¿no? Yo aplico los inhibidores para que esa enzima no pueda llevar a cabo esa reacción y el alimento no se pardee, ¿no? Entonces, para eso son los inhibidores. Por eso es importante conocer qué tipo de inhibiciones tenemos y en qué etapa se pueden llevar a cabo y cómo nosotros podemos identificar inhibidores, ¿no? Porque así como decíamos muchas veces la presencia de una determinada enzima, en otros casos es preferible evitarla, ¿no? Entonces, esto respecto a algunos conceptos claves, algunas cosas que son importantes recordarlas y tenerlas en cuenta. Si alguien tiene una duda, alguna pregunta, por favor, los animo a que la realicen, ¿ok? Entonces, bien, una vez que ya hemos revisado, ¿no?, cuáles han sido algunos conceptos claves, hemos revisado algunos conocimientos previos respecto a la estructura de las enzimas, bueno, más bien al uso de las enzimas, la clasificación, para qué sirven, ¿verdad? Una vez que ya hemos analizado esto y hemos recordado nuestros cursos previos de bioquímica, ¿no? Biología también en algún momento, hay alguna parte relacionada a proteínas, química alimentaria, ¿no? Dentro de química alimentaria también se estudian las proteínas, ¿verdad? Todas las enzimas son proteínas y no todas las proteínas son enzimas. Eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Todas las proteínas, todas las enzimas son proteínas. Eso es clave, ¿no? Entonces, y el hecho de que sean proteínas quiere decir que están formados por aminoácidos y cada uno de estos aminoácidos otorgan diferentes características a cada una de las enzimas, ¿no? Todo esto se los comento con el objetivo de que ustedes puedan recordarlo y puedan revisar sus apuntes de bioquímica y de química donde definitivamente tienen que haber revisado estos fundamentos, ¿no? Bien, entonces ahora sí, ¿no? Luego de esta introducción, de este juego, luego que hemos ya hablado de algunos parámetros, pues vamos ahora sí, de algunos conceptos, ahora sí vamos de lleno a incursionar en el tema de los parámetros cinéticos, ¿no? Para su utilización en la transformación de materias primas. Esto es clave, ¿verdad? Nosotros vamos a utilizar o vamos a revisar el uso de ciertas enzimas y vamos a ver cómo podemos obtener ciertos parámetros de importancia en el procesamiento, en la cinética enzimática, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre cinética enzimática y vamos a revisar el tema del efecto de la temperatura, ¿no?, que es un aspecto clave en el procesamiento de alimentos. Bien, entonces una de las primeras cosas que nosotros podemos llevar a cabo o recordar es esta ecuación o este gráfico clave, ¿no? Nosotros tenemos un sustrato, ¿verdad? Y luego tenemos un producto, ¿no? Entonces, como les he mencionado, la clave es ir de A hasta B, ¿no? Y durante este proceso de formación hay algunos complejos que se van formando, ¿no? Aquí el complejo que se le da mucha importancia es el complejo enzima-sustrato. Luego hay un complejo enzima-producto, pero básicamente es esto, ¿no? Entonces, en cada una de estas etapas hay una serie de velocidades, ¿no? Cada una de estas etapas hay una serie de velocidades que determinan la rapidez con la cual se lleva a cabo estas reacciones, ¿no? Entonces, aquí pueden ver ustedes de forma gráfica, la enzima se une a un sustrato. Esto, por ejemplo, podríamos hablar que es de un modelo, creo que es el de llave y cerradura, ¿verdad? No, de ajuste inducido para mí que es, porque ustedes pueden ver, ¿no?, el sustrato se adhiere y luego la enzima hace todo lo necesario para adaptarse al sustrato, ¿verdad? De ajuste inducido. Luego el estado de transición, donde hay mayores probabilidades, este estado de transición que lo comentamos hace un momento, mayores probabilidades para que el sustrato se convierta en producto, ¿no?, tal cual ustedes ven aquí, ¿no?, en este complejo enzima-sustrato,
que se los comenté hace un momento, ¿no? Y luego ya la enzima queda libre y los productos son liberados, ¿ok? Una de las ventajas de las enzimas es que las enzimas pueden ser reutilizables, ¿no? Todas las enzimas son reutilizables a no ser que nosotros pues hayamos utilizado temperaturas altas que lo que impliquen sea una desnaturalización de ellas, ¿no? Lo cual también es importante tenerlo en cuenta. Bien, dentro de la cinética enzimática, como ya lo hemos mencionado, está el tema, este gráfico es muy común encontrarlo cuando ustedes ponen cinética enzimática, van a encontrar este gráfico, ¿no? Entonces, como les he mencionado, una de las ventajas es que nosotros podamos utilizar un catalizador y que podamos obtener este tipo de figuras o este tipo de sistemas, ¿no? Sistemas en los cuales necesitamos una energía de activación baja, ¿no? Y no tengamos este tipo de, no tenemos la necesidad de aumentar la energía de activación, ¿no? ¿Para qué? Para convertir el sustrato en producto, como lo hemos ido mencionando. Entonces, obviamente, en este proceso nos damos cuenta de que hay algunos aspectos que inciden, ¿no? Como la concentración de sustrato, ¿verdad? Y la generación de productos. Entonces, nosotros tenemos estas dos vías. Controlar el consumo de sustrato o controlar el desarrollo de productos. Y la energía de activación, como ya lo hemos mencionado, es clave, ¿no? Es clave, sobre todo cuando está la presencia de catalizadores, ¿verdad? Que en este caso particular son las enzimas, ¿no? Entonces, como les mencionaba, la cinética enzimática, como ya lo hemos visto, estudia la velocidad de las reacciones cuando se usan enzimas, como su nombre lo dice, y puede ser de dos vías, ¿no? Nosotros podemos referirnos a esta velocidad a través del consumo de un sustrato o la aparición de un producto, ¿verdad? Entonces, ¿y qué factores afectan a esto? Al igual que con los microorganismos, cuando nosotros hablábamos de los microorganismos, veíamos que cada microorganismo tenía unas concentraciones determinadas o condiciones óptimas de pH, temperatura, actividad de agua, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. En este caso particular, con las enzimas, los factores que más afectan son los que ustedes pueden ver aquí, ¿no? La temperatura que vamos a revisar aquí, obviamente la concentración de enzima, en algún momento del proceso, la concentración de enzima será una limitante, ¿verdad? Si no hay más enzima en el sistema, pues no va, la conversión de ese sustrato a producto será más lenta, ¿verdad? Otro aspecto importante es la concentración de sustrato, ¿no? En algún momento, cuando revisemos la curva clásica de cinética enzimática, vamos a ver que al inicio, cuando hay una elevada concentración de sustrato, definitivamente habrá una mayor velocidad de conversión, ¿no? Entonces, hasta que se alcance un máximo, y ese máximo está delimitado por la concentración de enzima, ¿verdad? Y también la presencia de inhibidores, ¿no? Hay diferentes tipos de inhibición. Hay inhibiciones que son reversibles e irreversibles, ¿verdad? Obviamente su nombre se entiende. Cuando son reversibles, quiere decir que nosotros podemos volver al estado inicial. Cuando son irreversibles, es básicamente, por ejemplo, el uso de compuestos de metales pesados, ¿no? O el uso de temperaturas, ¿no? Cuando usted aumenta la temperatura en un proceso, usted inhibe la enzima porque la desnaturaliza, ¿no? Es un proceso irreversible. Esa enzima no se va a volver a unir, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Los reversibles, en cambio, no son tan severos, ¿no? Hablan acerca de algunas afectaciones en alguna parte o en alguna estructura de la enzima, en algunas afectaciones a nivel del sitio activo, ¿no? Vamos a ver, hay una inhibición competitiva, por ejemplo, cuando se habla de inhibir la acción enzimática cuando se crean, cuando el inhibidor compite con el sustrato por el sitio activo. Es una de las más comunes, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, este concepto de inhibición competitiva se ve mucho en la resistencia de ciertos microorganismos a los antibióticos, ¿no? Los microorganismos tienen un sistema metabólico tan interesante que, por ejemplo, cuando hay ciertos antibióticos que actúan a nivel de sitio activo, ¿verdad? O sea, se unen a las enzimas y obviamente inhiben el desarrollo de un determinado patógeno, ¿no? Los mismos microorganismos son capaces de sintetizar moléculas
que compiten con el sitio activo, ¿no? Que no van a inhibir el crecimiento, que simplemente se discuten o disputan el sitio activo y evitan que el antibiótico o este compuesto actúe sobre las enzimas que les permite a ellos crecer, ¿no? Una estrategia un poco llamativa, ¿verdad? En los microorganismos, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos factores que realmente tienen una importancia en el tema de cinética enzimática, ¿no? Esta gráfica es clásica, ¿no? Si ustedes les pregunto qué es esta gráfica, yo se los voy a preguntar. Esta gráfica es obviamente velocidad versus sustrato, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, hablamos de una concentración de enzima constante. ¿Cómo construimos esta gráfica? Es una de las primeras preguntas que debemos hacernos, ¿no? Entonces, para nosotros poder construir estas gráficas, que habla básicamente de la velocidad, debemos pensar, a ver, ¿cómo ustedes creen que construimos cada uno de estos puntitos? ¿Alguna idea? ¿Cómo podríamos, cómo ustedes dicen, bueno, cómo obtengo cada uno de estos puntitos? ¿Alguna idea? ¿Cómo obtenemos cada uno de estos puntitos? ¿Qué relaciones debemos tener en cuenta para obtener cada uno de estos puntitos? ¿Alguna idea? Algo que se les venga a la mente de sus clases previas? ¿Cómo obtenemos estos puntitos? Dígame, lo escucho. ¿Verdad que a medida que mayor sustrato, mayor va a ser la velocidad de transferencia? Ya, a medida que aumente el sustrato, mayor velocidad de Bueno, va a transferencia, llegar a un correcto. punto en que va a llegar a un equilibrio, creo que debe ser porque parece que fuera una línea de crecimiento de microorganismos, también parece, creo. Ya, sí, esta de aquí, ¿no? Sí. Ya. Entonces, ya, ¿alguien más? Ya. Entonces, la descripción que ha hecho Miguel es correcta, ¿no? A medida que aumente la concentración de sustrato, hay un aumento en la velocidad, ¿no? Pero ¿cómo llegamos a este punto? O sea, ¿cómo calculo la concentración de sustrato? La conozco, pero ¿cómo calculo, por ejemplo, esta velocidad? ¿Cómo calculo? ¿Alguna idea? Esa no es la velocidad de reacción. Sí, es la velocidad de reacción, pero ¿cómo la obtengo? De la gráfica. ¿Qué gráfica? ¿Cómo llego a ese punto? Dependiendo del sustrato que se consuma, Ya, el sustrato en función de qué. del tiempo. Exacto, ahí es donde quería llegar, ¿no? Perfecto, entonces vamos a dejar de compartir esto y vamos a compartir la pizarrita, ¿verdad? Entonces, como nos decía el compañero, vamos a construir esto. Vamos a utilizar esta línea recta. Perfecto. Ahora sí. Entonces tenemos este tipo de ecuaciones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros llegamos a construir esta ecuación sigmoidal, ¿verdad? Esta ecuación que nos decía alguien, es similar a la curva de crecimiento, ¿verdad? Que es velocidad versus sustrato. ¿Cómo la construimos? ¿Cómo llegamos a estos puntos de velocidad, ¿no? Entonces, básicamente, lo que nosotros debemos analizar es lo que ocurre con el sustrato en función del tiempo, ¿correcto? Entonces, decimos, por ejemplo, pongamos el ejemplo clásico, ¿no? Usted está en su casa y quiere convertir la sacarosa en glucosa más fructuosa. Bien, entonces usted quiere hacer esta transferencia, ¿no? Y usted va a usar una enzima, ¿no? Entonces al inicio usted dice, yo voy a utilizar, me invento, 5 gramos
5 gramos como concentración mayor de enzima. ¿Verdad? Entonces dice, usted pone aquí al inicio sus 5 gramos de enzima, ¿no? Entonces, obviamente, a medida que pasa el tiempo, ¿qué va a ocurrir? Se agota el sustrato. Se va a consumir el sustrato. Se va a consumir el sustrato, ¿verdad? ¿Sí o no? Se va a consumir el sustrato, ¿verdad? Esto es lo que va a ocurrir. Se va a consumir el sustrato, ¿verdad? Pero nos decía, una de las cosas que nos decía es que nosotros podemos hacer dos cosas, ¿no? Ver el consumo de sustrato, ¿no? Ver cómo se va consumiendo el sustrato, o sea, ver la presencia de sacarosa en un medio, ¿no? Y la otra es que nosotros podemos ver cómo, por otro lado, se va generando el producto, que puede ser la glucosa, ¿no? Entonces, en ese caso, nosotros podríamos decir que aquí un eje paralelo, tuviéramos un eje por acá, ¿no? Donde está el producto. ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces nosotros vamos a tener un escenario así. ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces la velocidad del proceso va a ser igual a ¿qué? Al cambio de sustrato sobre el tiempo, ¿no? Cuando nos referimos al sustrato. La velocidad del proceso también va a ser igual al cambio de producto sobre el tiempo. ¿Ok? Entonces eso es lo que nos dice o es la forma en la cual obviamente yo puedo graficar esto de aquí. Entonces, por ejemplo, imagínense que esto es 5 grados, ¿no? ¿Qué otro aspecto debemos tener en cuenta? Que nosotros siempre utilizamos la pendiente, ¿no? Usted coge este punto, pasa una tangente. No, perdón, no. No, así no se saca la pendiente. Usted tiene este punto, ¿verdad? Y calcula la pendiente. ¿Cómo calcula o cómo debe trazar la línea para calcular la pendiente? Pues esto, de acuerdo a sus clases de física, me parece, usted traza una línea, ¿verdad? Que tiene esta forma, ¿no? Una línea que abarca ¿qué? ¿No? Trata de abarcar la mayor cantidad de datos posibles, ¿no? Y de esa forma usted puede calcular la pendiente de esta recta y de esa forma obtener la velocidad del proceso, ¿no? Para esta concentración de sustrato, ¿verdad? Luego usted tendrá que hacer lo mismo para la concentración de 10, ¿verdad? Para la concentración de 20 y así sucesivamente, ¿no? Con respecto al tiempo, esto no es una curva de crecimiento, ¿no? Y generalmente las reacciones enzimáticas ocurren entre 10 a 30 minutos. ¿Sí? Entonces estos tiempos son bastante cortitos, entre 10 a 30 minutos. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Bien. Cuando ustedes sacan esta ecuación, la pendiente de esta ecuación vendrá a ser la velocidad del proceso. ¿Ok? Y esa velocidad del proceso es la que ustedes grafican de esta forma. Bien. Entonces, para 5 gramos tendrán una velocidad, para 10 gramos tendrán otra velocidad, para 20 gramos tendrán otra velocidad. Y de esa forma construirán esta curva sigmoidal que ven aquí en rojo. Bien. ¿Cómo lo pueden hacer nuevamente? A través de ver el consumo de sustrato o la generación de un producto determinado en función del tiempo. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas? Estamos claros, ¿no? ¿Cómo llegamos a esta ecuación? ¿Verdad?
A medida que pasa, aumentamos la concentración de sustrato, nuevamente, por si acaso no esté claro. Empezamos con 5 gramos y vemos cómo los 5 gramos se van consumiendo en el tiempo y calculamos la velocidad. Luego tenemos que hacer lo mismo. Hacemos una. Luego tenemos que hacer lo mismo para 10 gramos de sustrato. ¿Verdad? Entonces aquí usted pone sus 10 gramos de sustrato y en función del tiempo, ¿no? Y va viendo, ¿no? El consumo de sustrato en función del tiempo. En función de sus datos, podrán que ser unos más dispersos y así, ¿no? Siempre recuerden que aquí lo que se hace es lanzar una recta que abarque la mayor cantidad de puntos posibles, ¿no? Y la pendiente de esa recta, pues obviamente será el valor de velocidad, ¿no? Y de esa forma vamos a construir esta gráfica que ustedes ven aquí. ¿Ok? Y luego, obviamente, esta gráfica tiene un nombre, ¿no? Se conoce como la curva de Michaelis-Menten. Hay una ecuación asociada a esa gráfica, ¿no? Que eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Preguntas? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Algo que podamos revisar. ¿Está todo bien? ¿Todo bien entonces? Profesor, como ejemplo también podremos tomar, por ejemplo, lo que sucede en el proyecto en la fermentación, por decirlo así, porque ahí también se puede ver el consumo de sustrato a través del tiempo, Claro, pero en las tablas. pero eso es distinto, ¿no? Porque esto estamos hablando del consumo de sustrato en función del tiempo, pero de la enzima. O sea, tú o sea, en ese caso, la pendiente, cuando tú hablas del consumo de sustrato en función del tiempo, la pendiente, ¿qué vendría a ser? ¿Qué velocidad vendría a ser? Si tú tienes consumo de sustrato de un microorganismo en función del tiempo, ¿qué podrías calcular? ¿Mm? La velocidad ¿De la velocidad de qué? de consumo del La velocidad sustrato. del consumo. ¿Ya? Podrías calcular la velocidad de consumo de sustrato. ¿Y qué más podrías calcular? La velocidad de crecimiento microbiano. Sí. El mu, ¿no? Entonces es distinto. En este caso estamos hablando de enzimas, pero claro, tú puedes hacer las mismas gráficas. De hecho, el programa, cuando tú haces la simulación, el programa te lanza datos para que tú hagas una curva de crecimiento. Tú puedes hacer una curva de crecimiento. ¿Por qué? Porque tienes datos de consumo de sustrato, de obtención de producto versus el tiempo, ¿no? Pero en ese caso particular está todo relacionado al microorganismo que utilizas, ¿no? ¿Está claro? Sí. Ya. Entonces, es claro, es un enfoque similar. Siempre, por ejemplo, en el caso de fermentación, si ustedes recuerdan el simulador, cuando ustedes van a meter los datos del microorganismo, les aparece el modelo de crecimiento, ¿no? Y les sale la ecuación de Monod. Es una ecuación de este tipo, similar, ¿verdad? Entonces, en el caso de enzimas es la de Michaelis-Menten y en Monod, en fermentación es la ecuación de Monod, ¿verdad? Que en ambos casos están relacionados a una tasa de crecimiento. En este caso, por ejemplo, es B máxima y B, que es la velocidad inicial, y en el caso de la curva de Monod, te habla de mu, que es la tasa de crecimiento de microorganismos.
pero el enfoque es similar, ¿no? En algún momento de la historia, de la enzimología y todo eso, hubo una gran discusión en los científicos de la época, ¿no? Ustedes saben, Pasteur fue uno de los grandes microbiólogos y grandes descubridores de muchas cosas que hoy en día todavía son conceptos aplicables, ¿no? El padre de muchos conceptos relacionados a crecimiento microbiano. No, perdón, Pasteur, dije, sí, Pasteur. Entonces es realmente un aporte significativo, ¿no? Entonces él, por ejemplo, siempre defendió la teoría de que el ente biológico más importante de un proceso de transformación, el ente biológico más importante eran los microorganismos. Que sin los microorganismos no se podía llevar a cabo ningún tipo de proceso. ¿Bien? Entonces él, por ejemplo, hablaba en ese tiempo del proceso de fermentación de la levadura, la obtención de alcohol, ¿verdad? Ellos... él decía de que si no tenían la presencia de la levadura, no se puede producir alcohol. No se podía producir alcohol sin la presencia de la levadura. Yo les consulto a ustedes, hoy en día que han pasado muchísimos años, ¿ustedes creen que se puede producir alcohol sin presencia de levadura, sí o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Puedo, puedo solubilizar la sacarosa en glucosa en fructosa sin presencia de levaduras? ¿Qué creen ustedes? ¿Puedo hidrolizar la sacarosa sin presencia de alguna levadura? ¿Qué creen ustedes? ¿Mm? Sí. Sí se puede, ¿verdad? Ujú. Está claro, o sea, aquí lo estamos viendo. O sea, yo puedo obtener glucosa y fructosa sin tener levaduras. Y también puedo obtener lo mismo teniendo levaduras. Entonces, esa fue una de las grandes, podríamos decir, batallas que perdió Pasteur, porque él siempre defendía el hecho de que los organismos eran la parte importante, ¿no? En ese momento también estaban los químicos, que los químicos todo lo explican a través de compuestos, valga la redundancia, químicos, ¿no? Compuestos que no tienen vida, ¿no? Entonces ellos demostraron de que efectivamente tú podías llevar a cabo el proceso de obtención de alcohol sin necesidad de utilizar un microorganismo, sino que utilizaban este compuesto inanimado, sin crecimiento y de nada, que son las enzimas. Yo puedo obtener alcohol sin necesidad de utilizar microorganismos. Eso es una cosa clave, ¿no? Obviamente que en el caso de la fermentación de alimentos y todo eso, la presencia de microorganismos no solamente te aporta en la producción de ciertos compuestos, sino más bien hay otros aspectos que están envueltos en la generación de algunos sabores, aromas, ¿no? Pero que quede claro de que se puede obtener, ¿no? Ya luego la calidad del producto final podría variar, sí, completamente, pero se puede obtener, ¿no? Y eso se los comento porque justo está alineado a lo que estamos revisando. ¿Bien? Entonces, ¿alguna otra pregunta, algún comentario, algo que quieran indicar? ¿No? Bien, entonces dejamos de compartir esto y volvemos a nuestros grafiquitos. Bien, entonces está claro, ¿no? Cómo llegamos a cada uno de estos puntos, ¿verdad? Entonces, obviamente, luego viene el tema del modelo cinético de Michaelis-Menten, que hace referencia a esta ecuación de aquí, ¿no? Que la velocidad del proceso va a ser igual a la velocidad máxima, que en algunos casos, por ejemplo, cuando ustedes están empezando a estudiar cinética enzimática, lo que nos hacen es, nos dan esta gráfica, ¿no? Y nos enseñan a interpretar la gráfica tal cual, ¿no? Entonces, por ejemplo, por teoría, ¿no? La velocidad máxima, al igual que el crecimiento microbiano, es una velocidad teórica que es muy difícil alcanzar en condiciones experimentales y que tiende a ser cuando el proceso entra en esta fase, ¿no? Que no hay un cambio significativo, ¿no? Entonces yo, a nivel de forma gráfica, puedo decir que esto es B máxima, ¿verdad? Y aquí también puedo ir describiendo que la cantidad de sustrato para alcanzar la mitad de esa velocidad máxima, eso es otro concepto, la cantidad de sustrato para encontrar la mitad de la velocidad máxima, ¿verdad? Que digamos que puede ser por aquí,
digamos, eso es conocido como el KM, ¿no? Que es básicamente una cantidad de sustrato que habla acerca de la afinidad de la enzima por un sustrato, ¿verdad? Esta es pregunta clave. ¿KM altos o KM bajos? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es mejor? ¿KM alto o un KM bajo? ¿Qué significa un KM bajo? ¿Alguna idea? Ana, ¿está por ahí? Ana Lord. O Ana Belén, si quieren, no hay problema. No se peleen. ¿Qué Sí, sí significa, estoy, ¿qué profesor, significa tener un pero KM es bajo? que no me acuerdo, aunque eso sí lo había dicho la Miss Diana, pero sinceramente no recuerdo. Ya, ¿qué es un KM bajo, Ana Belén? Hola, buen día. Buenos días, disculpe. Yo tampoco lo recuerdo. Ya. ¿Alguien que se acuerde que era un KM bajo? Era la afinidad de la enzima por el sustrato. Ya, pero ¿qué significa tener, qué es conveniente? ¿Un KM bajo o un KM alto? KM bajo. Un KM bajo, creo que. Un KM bajo, correcto, ¿no? Un KM bajo indica que hay una mayor afinidad de la enzima por un determinado sustrato. Bien, entonces estos son dos parámetros importantes que se deben tener en cuenta en, en la cinética enzimática, ¿no? KM y velocidad máxima, ¿no? Que son parte de la ecuación de Michaelis-Menten, ¿verdad? Entonces aquí en esto ustedes pueden ver algunas velocidades, ¿no? La velocidad de formación del complejo enzima-sustrato. Como les decía, si en algún momento este complejo enzima-sustrato puede ser reversible, ¿no? Puede haber una separación por la presencia de inhibidores, ¿no? Una velocidad K2, y la velocidad con la que se forma el complejo enzima-producto y luego la liberación de enzima más productos es K3, ¿no? Entonces, el modelo de Michaelis-Menten, ¿no? Aquí está una investigadora y un investigador, habla de un modelo de equilibrio, ¿no? Cuando se alcanza la velocidad máxima, ¿verdad? Eso es importante. Y esta velocidad se define como el número de moles de sustratos que se convierten en producto por unidad de tiempo. ¿Ok? Entonces, esta ecuación describe esta forma, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, dentro de esta ecuación nosotros podemos determinar dos fases, ¿no? Hablamos de reacciones de orden cero y reacciones de primer orden, ¿no? De orden cero y reacciones de orden cero y de primer orden, ¿no? ¿Y que tiene que ver con qué? Con el aumento o la cantidad de sustrato presente y luego con la concentración de enzima presente. Ya vamos a ver cada uno en qué etapa nos encontramos, ¿no? Pero esto es importante, ¿no? La velocidad inicial va a depender de la concentración de producto y la cantidad de enzima que hay en un determinado sistema, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí hay una de las primeras cosas que nos habla de la velocidad de reacción, la concentración de sustrato, la ecuación de Michaelis-Menten que ya les he mencionado, y la forma de llevar a cabo o de obtener la velocidad máxima y el KM, ¿no? Esta es una forma gráfica, que no quiere decir que sea la más aplicable, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? No es que, de hecho, nosotros podemos tener este tipo de ecuaciones, pero lo ideal es que nosotros podamos linealizar esta ecuación, ¿no? Linealizar estos datos y poder obtener obviamente una recta, y en función de la recta poder determinar los parámetros que son de interés, ¿no? Entonces, en este primer caso, ¿no? En este primer caso, hablamos de constante de primer orden, cuando la concentración de sustrato es mucho menor que el Km. La concentración de sustrato es mucho menor que el Km, o sea, estamos aquí. Entonces aquí hablamos de reacciones de primer orden, ¿verdad? Que básicamente lo que nos quiere decir es que la velocidad del sustrato depende, que la velocidad del proceso depende de la concentración de sustrato, ¿verdad? O sea, a medida que yo aumento el sustrato, la velocidad del proceso va a aumentar, ¿sí o no? Entonces la concentración de sustrato es mucho menor que el Km, ¿no? Estamos en reacciones de primer orden, ¿no? Cuando la velocidad del proceso depende de la concentración de sustrato.
es directamente proporcional. Es decir, si voy aumentando el sustrato, va a aumentar la velocidad del proceso. Y esas son reacciones de primer orden. ¿Hasta cuándo? Hasta que se alcance el equilibrio. Y llegamos a esta ecuación de aquí, ¿verdad? ¿Y cuándo se alcanza el equilibrio? Cuando todas las moléculas de sustrato están unidas a la enzima. ¿Bien? Entonces, en ese caso, hablamos de reacciones de orden 0, ¿no? Cuando el sustrato, este sustrato, la concentración de sustrato es mucho mayor al Km. Va aumentando, va aumentando, va aumentando, ¿no? Como ustedes lo pueden ver aquí, aumenta, 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 ¿no? Y en ese caso, velocidad máxima va a ser igual a la velocidad del proceso. Bien, o sea, aquí ya esta constante K hace referencia a velocidad máxima sobre Km, ¿no? Entonces aquí ya es insignificante o no tiene, bueno, o sea, básicamente el efecto no es que es cero, no, digamos, o sea, no es significativo. El efecto de la concentración de sustrato ya a estos efectos ya no tiene interés, ¿no? O sea, no, más bien lo que regula esta parte de aquí, lo que regula la parte en la reacción de orden 0, lo que regula la parte en las reacciones de orden 0 es la concentración de enzima. ¿Sí? La concentración de enzima se vuelve la limitante de este proceso porque ya no hay más. O sea, yo puedo tener más moléculas de sustrato, puedo tener muchas moléculas de sustrato, pero si solo tengo una molécula de enzima, entonces la limitante es esto, ¿verdad? Este es el límite del proceso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las moléculas de sustrato van a estar allí, pero no hay esta formación, ¿no? Y esto obviamente también está determinado por la afinidad, ¿verdad? Si tuviéramos una enzima muy afín al sustrato, pues obviamente este proceso se va a llevar a cabo de forma más rápida y vamos a estar en la medida de lo posible en este punto. Entonces, por eso es importante también tener en cuenta la afinidad de la enzima por el sustrato. Bien, entonces esto respecto al tema de constantes de primer orden y de orden 0. ¿Ok? Entonces, bueno, para ir finalizando, como les decía hace un momento, esta es la ecuación de Michaelis-Menten, ¿no? Y lo que queremos nosotros es linealizar esta ecuación. O sea, para poder resolver el tema de la cinética enzimática, el objetivo o el principal aspecto que hay que hacer es llevar a cabo esta ecuación a una linealización, ¿no? Entonces, para linealizarlo hay diferentes formas, ¿verdad? Entonces, una de las más utilizadas, y de hecho la que nosotros vamos a utilizar, es de Line, Weaver and Burke, que es de la recíproca doble, que básicamente lo que hace es calcular el inverso de esta ecuación, ¿no? Y llevar esta ecuación a la ecuación de la recta, ¿no? Si ustedes, todo esto es el inverso de la ecuación, ¿no? Esto es el inverso de la ecuación, y luego lo que se hace es definir, ¿no? Esto es y, este y va a ser igual a mx más b. Bien, entonces, m, la pendiente, va a ser igual a ¿qué? A km sobre b máxima, ¿verdad? Y b, el intersecto, va a ser igual a 1 sobre b máxima. Esto es muy similar a lo que hicimos con la ecuación de Pirig, ¿no? Es un enfoque experimental para poder obtener estos compuestos, ¿qué compuestos? Estos parámetros cinéticos de vital importancia, ¿no? Velocidad máxima y km. ¿Bien? ¿Cómo los hacemos? A través de calcular el inverso de esta ecuación. Como les decía hace un momento, este proceso no es el único, ¿no? Hay dos más, por ejemplo, este es el Eadie-Hofstee, que básicamente lo que hace es calcular, llevar esta ecuación, dividir todo para sustratos, ¿verdad? Y nos habla que velocidad va a ser igual a menos km, velocidad sobre s más b máxima, ¿no? Y se grafica ¿qué? ¿Qué graficamos? La velocidad, ¿no? Hay datos de velocidad y luego la velocidad sobre el sustrato, ¿no? Entonces aquí nos dice que la pendiente de esta ecuación va a ser igual a menos km, que el intersecto de esta ecuación va a ser igual a velocidad máxima sobre km.
Entonces, como les digo, así como hay está el de Hannes-Wolf, que es muy similar. En este caso particular, en cambio, es todo sobre velocidad. Entonces aquí, en este caso, nuevamente, llevamos la ecuación a la ecuación de la recta. Esto es y. Y esto es, en cambio, en este caso, esto es mx, ¿verdad? X vendría a ser solamente la concentración de sustrato. Y sustrato sobre velocidad sería la y, ¿no? Y esto es el intersecto. ¿Bien? Entonces, como ven, en los tres casos es llevar los datos, esta ecuación, a los datos de linealizarlos, ¿no? ¿Cómo lo hacen? A través de estos artificios matemáticos en los cuales nosotros no vamos a ahondar, ¿no? Lo importante es que ustedes puedan ver que aquí se obtiene en los tres casos la ecuación de la recta, ¿no? Y es igual a mx más b, ¿no? Identificar qué es y y qué es x, ¿no? Una vez que usted identifica esto, el resto es sumamente sencillo, ¿verdad? Nuevamente, el que vamos a utilizar nosotros es este de aquí. Bien, para entender mejor esto, para que podamos entender mejor esto, vamos a hacer este ejercicio, ustedes lo van a hacer de tarea, ¿no? Y lo vamos a revisar la próxima clase, ¿no? Entonces, en este caso particular, nos habla de una enzima, bla, bla, bla. La actividad enzimática es determinada midiendo las velocidades iniciales de la hidrólisis del sustrato. Entonces, estas son las velocidades iniciales. Tenemos la concentración de sustrato, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que hacer es linealizar, ¿no? Entonces, aquí nos dice utilizando los tres métodos. Tenemos la información para hacer los tres, ¿no? Vamos a hacer los tres métodos, los van a hacer de tarea, la próxima semana los revisamos. Y nuevamente, aquí lo importante es determinar, aquí lo dice, ¿no? Determinen los parámetros cinéticos de la enzima. ¿Cuáles son los parámetros cinéticos? Km y velocidad máxima. Estos son los dos parámetros que van a determinar. ¿Cómo lo van a hacer? A través de esta ecuación. A través de estos datos, ¿no? Utilizando las linealizaciones que les compartí hace un momento. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda, algún comentario, algo que les pueda ayudar? Profesor, o sea que con las tres gráficas con los tres métodos vamos a tener las mismas gráficas, ¿verdad? Bueno, son diferentes gráficas, ¿no? Ah, son diferentes. Claro. Pero los mismos valores o algo, o sea, vamos a ser iguales o cómo. O sea, Km y velocidad máxima, vamos a ver, ¿no? En teoría deberían salir los mismos datos, ¿no? Porque son las mismas, es la misma reacción enzimática, ¿no? Entonces, Km y B máxima son específicas para cada enzima. Entonces, no importa el método que ustedes utilicen, los valores deben ser los mismos. ¿Sí? Deben ser los mismos, ¿verdad? Porque son Km y velocidad máxima son característicos de la enzima, son específicos de la enzima. Entonces no deberíamos encontrar diferentes valores en cada una de estas formas de linealizar. ¿Sí? Aunque pueden ver ciertas diferencias, ¿no? Obviamente no nos va a salir el mismo valor, ¿no? Pero puede haber algunas diferencias en cuanto a decimales, no lo sé. ¿No? Con todo, igual lo van a realizar ustedes y lo vamos a ver la siguiente clase. Pero esto es específico, o sea, por ejemplo, una enzima, esta enzima tiene unos valores específicos de Km y velocidad máxima. Eso está claro. Y lo vamos a ver ahora, ¿no? Con estos tres métodos de linealización. Mi recomendación es que lo hagan en Excel. ¿Está claro? Sí, profesor. Bueno, chicos, entonces si no hay más dudas, lo vamos a dejar hasta aquí y nos vemos el próximo martes. Profe, Dígame, Miguel. yo tengo una duda. Bueno, lo que estaba teniendo en clase era que nosotros tenemos que hacer el proceso de linealización de la ecuación con respecto al gráfico de sustratos versus velocidad, ¿no? Ajá. Ya, pero lo que pasa es que el momento que yo voy a hacer en Excel, ya me va a salir, ya el momento que yo meto los datos, pongo la tabla, ya me va a salir la gráfica con la ecuación linealizada. Y ahí, o hasta ahí no me tengo que llegar.
Esa parte no entendí, o sea, no Mira. entiendo muy bien lo que tengo que hacer el deber. Mira, si tú graficas sustrato versus velocidad, te va a salir una curva, ¿no? Ya. Y desde el punto de vista de la forma de encontrar los parámetros cinéticos, tú puedes hacer la curva y puedes encontrar los datos, ¿no? Pero yo les estaba mencionando que ustedes tienen la estrategia, o la estrategia es linealizar esa curva, ¿no? ¿Cómo lo van a linealizar? A través de graficar. Por ejemplo, en Light-Weaver-Hamburg, ¿tú qué graficas? 1 sobre B, que es Y, versus X, que es 1 sobre S. Eso graficas. Entonces tú vas a graficar o sea, calculas primero el inverso de cada velocidad y de cada sustrato, y luego lo graficas. Vas a obtener una recta, la ecuación de la recta, y Excel te va a dar la ecuación de la recta. Perfecto, no tienes más que hacer. Y con la ecuación de la recta, obviamente tú calculas, ¿no? Te dice que la pendiente de esa ecuación va a ser igual a ¿qué? A km sobre velocidad máxima. No tienes velocidad máxima, no te preocupes. En la ecuación misma te va a dar B, que es el intersecto. Y eso va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre B máxima. Sacas B máxima y luego puedes calcular km. Asunto arreglado. En el caso de acá, te dice que calcules en cambio la velocidad, sin calcular el inverso, sobre la velocidad dividido por la concentración de sustrato, que te le da también los ejercicios, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué te dice? Que cuando tú tengas esta recta, nuevamente, botón derecho, representar ecuación, y es igual a mx más b. La pendiente va a ser igual a ¿qué? A menos km. ¿Bien? Luego, con ese km, tú tienes aquí el intersecto. Aquí te dice, este es el intersecto. B va a ser igual a ¿qué? A velocidad máxima sobre km. ¿Ya? Entonces, de aquí calculas el valor que te corresponda, ¿no? Si ya calculaste km, aquí tienes que calcular B máxima. Y del mismo enfoque lo haces para acá, ¿no? Solamente que acá tienes que calcular, o Y vendría a ser S sobre B, dividido por la concentración de sustrato. Nuevamente tienes una recta, ecuación derecha, y sacas los datos que tengas que sacar. ¿Ok? Ah, ya. Sí, ahora sí entendí, profe. Ya, Gracias. no hay problema. Entonces aquí te da, ¿no? S y B, ¿verdad? El resto es graficar lo que te corresponda en cada ecuación, ¿no? Yo ahorita igual voy a subir la presentación al sistema, al aula virtual. Igual ustedes le pueden tomar una fotito, ¿no? Pero les voy a subir la presentación, esto y la clase, para que puedan hacerlo sin problema. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo, chicos? Bueno, entonces con eso terminamos hoy y nos vemos el próximo martes. Buenos días, ingeniero. Una consulta. Yo Dígame. ingresé un poco tarde a la clase, tipo ya iban a ser las 10. Al principio escuché que hicieron un quiz. Ya. ¿Ese quiz tiene nota o solamente era para analizar el... Voy a dejar de grabar.